Queridos amigos, de vuelta con nuestro programa Vive la Cuaresma, aquí en compañía con el Padre David Cosca y el Padre Rómulo Aguilar. Decíamos en el bloque anterior sobre la penitencia, sobre el ayuno, sobre esta práctica de conversión y sobre todo hablábamos de cómo ayudar y ser mediación para la gente, para que sea una cuaresma de experiencia, de vivencia y de profunda conversión, no solo con signos exteriores, sino conversión del corazón y de la vida. Y vamos a seguir en este momento también profundizando sobre eso, ¿no? Sobre el ayuno, ¿no? Y la gente nos pregunta, ¿no? Pero no solo el ayuno de los alimentos, el ayuno de las redes sociales, el Padre Rómulo en el bloque anterior profundizaba muchísimo sobre eso, ¿no? La necesidad de los contenidos, del uso adecuado de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook y todas estas prácticas, ¿no? Pero Padre David, ¿cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Bueno, aquí mismo está el capítulo 58 de Isaías cuando dice, ¿cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, con el pobre sin techo. Vestirás al que vea desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Ese es el ayuno, las obras de misericordia que tú mismo hablabas. Ese es el ayuno más importante porque no solamente es el acto en sí, sino el usufructo que se saca. Padre Rómulo, la abstinencia. La gente a veces se confunde, ¿no? Es lo mismo que es el ayuno, que es la abstinencia. ¿Qué podríamos decirle? Realmente el ayuno es precisamente no ingerir alimentos. Y el ayuno es ese. Ayuno como tal se refiere a los alimentos, ayunar. Realmente es no hacer, no aprovechar eso por un tiempo definido. Entonces el ayuno tiene cosas concretas, por ejemplo, ayuno de pan y agua, el ayuno de un solo plato en el día y otros tipos de ayunos que ya llevamos a la práctica. Padre, ¿esto está regulado por la conferencia episcopal? Sí, está ayunado por la iglesia. En la iglesia hay dos días realmente litúrgicamente y canónicamente en los que la iglesia nos llama al ayuno. Es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y que lo escuche bien la gente, porque ¿saben qué pasa? Que el miércoles de ceniza es después del martes de carnaval. Entonces el miércoles de ceniza la gente abusa. Hay que ser coherente. Nosotros somos cristianos católicos. Y cuando nosotros pertenecemos a una fe, a un proceso de conversión, tenemos que ser muy coherentes a lo que nos pide esa fe, ¿no? Así, por ejemplo, los musulmanes auténticos, los musulmanes que viven su fe auténticamente, esa gente reza 5 veces al día, se lleva su petate con ellos, ¿no? Y se echan a rezar 5 veces al día. El judío, si va incluso en un avión, se pone a rezar contra el fuselaje del avión y se golpea su cabeza con el fuselaje del avión. Realmente, pero todo eso que nosotros hacemos, esa práctica hay que hacerla para que nos dé un resultado, ¿no? Resultado. Sí, resultado. Esta palabra de verdad que ha traído aquí. Padre David nos ha dado una fundamentación bíblica, ¿no? El ayuno que le agrada a Dios, ¿no? Y hay una serie de cosas que tienen que ver con esa acción misma, ¿no? De ayudar al necesitado, de solidaridad, de abstenernos todo lo que daña la comunión, la convivencia, la sociedad, ¿no? Y en el caso del ayuno, el ayuno nos lleva a la limosna. Porque yo voy a dejar de hacer o de comer o de comprar ¿no? Todas esas cosas voy a ayunar para darlo a otro, al que necesita. Hay una cosa que a veces la gente le pregunta, ¿no? Y a veces a mí también personalmente como cristiano me inquieta, ¿no? Tenemos la fuerza de la palabra, tenemos la mediación de la iglesia, tenemos lo que la iglesia nos pide y esto nosotros lo hemos recibido pues, de una fe, de una tradición, pero a veces como que no vemos el efecto, el cambio, ¿no? Como que la fuerza del ayuno, como que vemos que no da esa eficacia, ¿no? Vemos a veces mucha gente o comunidades que están desmotivadas o familias que pierden, o jóvenes, ¿no? Que no ven el valor de estas prácticas, ¿no? Si tenemos la palabra, o sea, ¿qué nos hace falta para que este proceso pues agarre fuerza, ¿no? Para que en esta semana ya, segunda semana de Cuaresma, podamos de verdad agarrar este proceso en seriedad, ¿no? Y podemos retomar de verdad con mucha firmeza, con esperanza y sobre todo confianza de que sí va a producir ese efecto de conversión, ¿no? Es un proceso, ¿qué podríamos decir? Perdona, pero yo quiero decir Adelante, padre. que lo que hace mucha falta es la verdadera oración. Oración, porque el Señor
el Señor lo dice, hay espíritus que solo salen con oración y ayuno. A veces nosotros no vemos los resultados porque no lo hacemos de verdad. Dice que rezamos, mentira, ¿no? Esas son oracioncitas que hacemos, oracioncitas, peticiones. Pongámonos de rodillas los viernes, como dice la gente, doblemos rodillas. Doblemos rodillas. Rodillas los días viernes, los días miércoles, doblemos rodillas, oremos, hagamos ayuno por una intención específica para que el Señor me libere de esto que me está atando, que es algo que yo no puedo, de lo que no puedo salir. A ver si me ha resultado. Aquí Padre David tiene... Pero además de lo que dice el Padre Rómulo, con toda la razón, porque es la parte espiritual, hay una cuestión de valores, ¿no?, en los hogares ahora mismo, y que queremos hacer las cosas religiosas por costumbre y salir del paso. Ir a la misa porque pecado mortal si no voy, pero no es cuestión de esa, es cuestión de valores, catequesis, evangelización, la palabra de Dios y el testimonio del papá y la mamá. Los jóvenes van a copiar lo que están viendo de frente, entonces agarran esto por costumbre y el ayuno y se acabó el Viernes Santo. Pero ¿y entonces dónde está lo demás? La práctica testimonial, que es lo que tú estás hablando, y los jóvenes ven mucho eso, el testimonio. Entonces, pero lo tenemos que predicar de esa manera y con la palabra de Dios y la oración, que dice el Padre Rómulo. Yo creo que aquí se están dando pues cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo, creo la fuerza la recibimos en la oración. Nos encontramos con el Señor, con el ayuno y estas prácticas. No solo tenemos que ver, yo recuerdo que Juan Pablo II, una vez leyendo y preparando este programa, en una de sus catequesis en el año 96, él decía que había que tener cuidado, ¿no? En una catequesis que él dio en la Plaza de San Pedro, San Juan Pablo II hoy en día, y le decía que tenemos que ir más allá, trascender, ¿no?, de la sola práctica de privación de alimentos, de abstenernos de alimentos, sino del ayuno como práctica de actitudes negativas, de situaciones que corroen la división, el matrimonio. Yo creo que todo eso va a producir una situación y un estado de gracia, ¿no? Va a producir una gracia, ¿no? Esta gracia nos lleva a la práctica, ¿no? Yo quisiera que habláramos un poquito de esas prácticas de misericordia, ¿no? Habláramos un poquito sobre las obras de misericordia, ¿no? Porque eso también es una invitación y es sumamente necesario, ¿no? Con la oración, con el ayuno, hacemos experiencia de Dios y eso nos lleva al prójimo. Hay una palabra muy profunda que hizo Aparecida, el encuentro de los obispos latinoamericanos con el Papa Benedicto. Y es que la gente habla mucho de caridad, caridad, y caridad es dar lo que le sobra. Y el Papa ha cambiado un poco el tema de la caridad por el tema de solidaridad. Esa palabra me llegó mucho a mí y aparece en Aparecida, la solidaridad. Entonces, esa práctica de solidaridad con el que más necesita, con el que más, y no está allá lejos, lo tienes ahí en tu propia casa. El prójimo, ¿verdad? El prójimo es el próximo. Definitivamente. Padre Rómulo, las obras de misericordia, creo que son espirituales, hay corporales. ¿Qué podríamos decir sobre esto, no? Porque es una de las cosas que, o sea, no es un examen, pero sí a veces se quedan como en el tintero y se quedan un poquito así en nuestros ambientes, ¿no? Como fruto de la cuaresma, como fruto de las prácticas cuaresmales, eso nos lleva al otro, así como lo hizo el Señor. Ves cómo Dios nos manda a su Hijo Jesucristo y Él dijo, yo he venido a servir y no a ser servido, ¿no? Entonces, precisamente la obra de misericordia es no llegar a que nos sirvan, sino a servir al otro. Entonces, a partir de todo el ejercicio espiritual que nosotros hacemos, eso me va a llevar a salir de mí y a acordarme más de aquella gente o de aquel familiar a quien yo no visito, de quien yo no me intereso. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos no se acuerdan de sus papás, no los llaman por teléfono, ni saben de ellos? ¿Cuántos abuelos no son visitados por sus nietos? Están allá medio abandonados en una casa de retiro, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuántas personas realmente viven totalmente peleadas y distanciadas de personas cercanas, de familiares suyos, de primos, de eso, incluso peleándose herencias y no se hablan por años? La debilidad y el pecado que nos va apartando del Si Señor. uno es auténticamente cristiano, la cuaresma debe llevarlo a que cuando llega la Pascua, se siente un hombre nuevo, se reconcilie con todas aquellas personas que no están reconciliados, porque dice el Señor, tú arréglate con tu
adversario mientras vas de camino, porque si no, vas a llegar al final y te va a entregar al juez y el juez te va a meter en la cárcel. Padre David, Padre Rómulo, yo creo que aquí hay una hermosa realidad, ¿no? Esta Cuaresma 2015, este camino hacia la Pascua, está intentando la gracia de Dios traer novedad a nuestra vida, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Ante estas situaciones, ante esta debilidad, ante estas situaciones que uno ve en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a seguirnos aquí, vamos a seguir conectados, vamos a seguir en este programa, vamos a ir a un cambio, estamos de vuelta.